Bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de Kairos y Cronos, un proyecto bíblico sobre la historia de salvación. En esta primera oportunidad vamos a profundizar los conceptos de la dimensión espacial y de la dimensión temporal del ser humano, y también sobre el concepto de Kairos, que es ese momento maravilloso de la presencia de Dios en la historia humana. Veamos. El espacio se comprende como una extensión o un lugar físico que contiene la materia en donde se dan sucesos y donde se toman decisiones. La convención, la norma o el acuerdo universal ha dividido nuestro planeta en hemisferio norte, en hemisferio sur, en hemisferio oriente y en hemisferio occidente. Esto lo hace dándonos unas latitudes que están especificadas por el paralelo del Ecuador y dándonos unas longitudes que están especificadas por el meridiano de Greenwich. De esta manera, hermanas y hermanos, podemos nosotros ubicar un lugar, longitud y latitud, en grados, minutos y segundos, ya sea 5000 años atrás, si la Biblia nos habla hace 2000 años de un monte, de una ciudad, de un río, o en el año 2021 también ubicar una ciudad, un país, un continente con estas medidas espaciales. El tiempo del griego cronos, permítanme definirlo de una manera poética. El tiempo es un pentagrama donde los sucesos y nuestras decisiones como notas componen la sinfonía de la historia humana. El tiempo, el acuerdo, la convención temporal del ser humano ha dividido la historia en siglos, en décadas, en lustros, en años. Y es muy curioso, hermanas y hermanos, que la dimensión espacial nos ayuda a medir el tiempo, pues nuestro planeta Tierra, en su movimiento de rotación, nos da las 24 horas de un día, y en su movimiento de traslación alrededor del Sol nos da un año que equivale más o menos a 365 días y poco más o menos de 5 horas. Con los años, con los meses, con los días, horas, segundos y minutos, entonces estamos ubicando un suceso importante en la historia humana. Como nosotros no sabemos desde cuándo inicia la dimensión temporal en la historia humana, de una manera también acordada, una convención universal, han dividido la historia curiosamente antes de Cristo y después de Cristo. Cabe anotar que la concepción o el concepto del tiempo cambia según las distintas culturas en la antigüedad. Por ejemplo, en la cultura semítica, me refiero a la concepción del tiempo en la Biblia, no es lineal, porque entonces no habría ninguna conexión entre un acontecimiento anterior y un acontecimiento posterior. Tampoco la concepción del tiempo bíblico es circular, porque un acontecimiento no se repite dos veces en la historia de la Sagrada Biblia. Entonces la concepción bíblica del tiempo es en forma de espiral. Los acontecimientos, los sucesos se van dando a lo largo de la historia de nuestra humanidad y de la manera espiral los vamos comprendiendo para poder hacer conexiones e interrelaciones de los distintos sucesos de nuestra historia. Ahora llegamos al concepto
más maravilloso de la historia de salvación, que es Kairos. Es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso de tiempo indeterminado en el que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. En la teología cristiana se lo asocia con el momento o tiempo de Dios. Él se ha hecho presente en la historia de salvación. En el Antiguo Testamento da el nombre de Yahvé. En el Nuevo Testamento Jesús nos lo revela como Santísima Trinidad. Pero es ese tiempo de Dios en el que allí en la gráfica aparece como todo lo que es blanco. Y la circunferencia negra vendría a ser el tiempo nuestro, el cronos de nuestra historia. Como vemos allí en la gráfica, desde el año 10.000 y mirando algunos acontecimientos del Antiguo Testamento, nos encontramos con el tiempo de Dios que se hace cronos cuando nuestro Señor Jesucristo nace de la Virgen María en Belén de Judá. Después de anunciarnos su reino de justicia, de verdad, de amor, de reconciliación, es asesinado en la cruz romana en Jerusalén en tiempo de Poncio Pilato, y al tercer día resucita de entre los muertos. Después, a los 40 días, asciende a la derecha del Padre, sin abandonar nuestro cronos. Y a los 50 días nos envía al Espíritu Santo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, esperamos que esta primera entrega les haya servido para comprender mejor cómo se desarrolla la dimensión espaciotemporal del ser humano en el recorrido de esta historia de amor de Dios que es nuestra historia de salvación. Precisamente en la segunda entrega vamos a abordar todos estos conceptos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro del Génesis. Les esperamos. Bendiciones.